Shalom, bendiciones, es un gozo para mí estar una semana más aquí con ustedes en este estudio bíblico que estamos haciendo del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Te voy a pedir por favor que le des manita arriba al video, que lo compartas con otros para que podamos llegar a más personas. Bueno, pues vamos a seguir estudiando el libro de Juan. Y me voy a detener un poquito en el capítulo 3, en esa parte, en el capítulo 3 del versículo 5, porque es una parte bastante profunda que necesitamos nosotros estudiar con mucho detenimiento. Entonces vamos a leer en ese versículo, vamos a revisar. Esta parte es Juan 3, capítulo 5, versículo 5. Dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces aquí estamos viendo este versículo nuevamente que ya habíamos visto. Vimos la semana pasada, o en el video pasado, que el reino de Dios es espiritual, ¿verdad? Y ahora vamos a explicar más acerca de que esa agua de que está hablando aquí es espiritual, porque el nacimiento también es espiritual. Entonces vimos que una cosa es nacer en el mundo físico, pero este nacimiento de que está hablando aquí Jesús es un nacimiento espiritual, es el nacimiento de nuestro espíritu, es que nuestro espíritu pueda volver a tener vida. ¿Para qué necesitamos que nuestro espíritu pueda volver a tener vida? Para que podamos ser sensibles a Dios, para que podamos percibir a Dios. Yo te puedo decir que Dios existe, que Dios es maravilloso, pero si tú no lo sientes, si tú no sientes el toque de Él en ti, tú, aunque yo te lo diga muchas veces, no lo vas a creer. ¿Por qué? Porque no lo vas a experimentar. Entonces, Dios es espíritu, y para que nosotros podamos percibirlo, necesitamos que nosotros, como seres espirituales, estemos vivos. Recuerda que en el huerto del Edén, por el pecado, el hombre murió espiritualmente. Entonces, él dejó de percibir las cosas espirituales de Dios. Vemos en la Biblia los primeros hombres como ellos podían hablar con Dios. Todavía Caín, Dios le dijo a Caín que rectificara el camino. ¿Se acuerdan? Cuando él ya tenía en su mente que iba a hacer algo en contra de su hermano, Dios le dice: ¿por qué te enojaste? Si hicieras bien las cosas, pues serías recompensado, pero si no, pues ¿por qué estás cabizbajo? ¿Por qué tienes el semblante caído? Entonces ahí en esa parte nos damos cuenta que el hombre podía hablar con Dios. Entonces aquí estamos viendo que Jesús nos está hablando del nacimiento de nosotros como seres espirituales. ¿Por qué le dice esto a Nicodemo? Porque Nicodemo estaba viendo los milagros. ¿Qué son las señales? Los milagros, que sanaba enfermos, que levantaba a muertos, que multiplicaba la comida, que hacía que una tempestad se calmara. Entonces esas son las señales. Pero entonces Jesús lo que le dice a él es que pues necesita ser una persona espiritual, estar vivo espiritualmente, para que pueda entender lo que él está haciendo. ¿Ok? Entonces aquí vemos que dice que esa agua, estamos hablando de que como es un nacimiento espiritual, esa agua de la que vamos a nacer tiene que ser agua espiritual. ¿Ok? Y nos vamos a ir a Santiago 1:18. Dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad,
para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces aquí ya estamos viendo qué son las aguas, ¿sí? Él dice que de su voluntad. O sea, Dios por su voluntad, por su bendita misericordia, Él nos hizo nacer de nuevo, o sea, espiritualmente nos hace nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí lo que me interesa es que veamos en esta parte, que en Santiago 1:18, que dice Él, Dios, ¿verdad? De su voluntad, por su voluntad de Dios, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Aquí nuevamente está hablando del nacimiento como seres espirituales. Aquí nuevamente nos está hablando del nuevo nacimiento, del nacimiento como espiritual, de que mi espíritu pueda volver a tener vida. Y dice que fue por la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La Biblia, esta palabra. ¿Ok? Es muy importante que nosotros veamos esto. Ahora, nos vamos a ir a primera de Pedro 1:23. Ya vimos que esas aguas que están hablando, que ya lo habíamos visto anteriormente, se refiere a la palabra. Nada más que la semana pasada no vimos estos versículos y no quedó muy firme esto. Nos vamos a ir a primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Ok, dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces aquí vemos que dice siendo renacidos. Es el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual. Y nuevamente nos dice no de simiente corruptible. ¿A qué se refiere? No de simiente corruptible, no un nacimiento físico corruptible. Todo lo que es material es corruptible, ¿ok? Se va corrompiendo, nos vamos envejeciendo físicamente con el paso del tiempo. Es corruptible, es finita, tiene un inicio y tiene un término. Pero aquí nos está hablando del nacimiento, del nuevo nacimiento, que es el nacimiento de nuestro espíritu, el renacer de nuestro espíritu. Y nuevamente nos dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Vamos a ser renacidos de la simiente incorruptible, que es el Espíritu de Dios, ¿sí? Por la palabra de Dios. Entonces aquí ya vemos que lo que le dijo Jesús a Nicodemo era que íbamos a nacer del agua, que es la palabra, y del Espíritu, ¿sí? Pero es de la palabra de Dios cuando el Espíritu toma acción. Cuando nosotros analizamos esta palabra y ya hemos recibido al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios está dentro de nosotros para podernos ayudar a entender la palabra, por un lado, y para podernos redarguir. ¿Qué quiere decir esto? Para que nos diga, es verdad, tú necesitas cambiar esto lo estás haciendo mal. Y entonces no necesitamos que el pastor directamente nos diga, oiga, ¿por qué está haciendo esto mal? Sino que es el mismo Espíritu dentro de nosotros cuando escuchamos la palabra con atención, cuando deseamos en nuestra vida ese nacimiento de nuestro ser espiritual para poder tener esa relación con Dios, donde lo podamos percibir. Porque si nosotros no lo percibimos, yo te puedo decir, Dios es real. Pero si tú nunca lo sientes, si tú nunca lo percibes, entonces tú vas a decir, pues yo no sé si sea verdadero, no sé si sea real lo que tú me dices. ¿Por qué? Porque mientras nosotros no lo percibimos, ni siquiera creemos que podemos tener una relación con Él. Entonces, por esa razón, es muy importante que nosotros prestemos atención a la palabra y que entendamos que la palabra junto con el Espíritu, porque el Espíritu nos va a ayudar a entender la palabra, nos va a ayudar a recibir la palabra, nos va a ayudar a que nosotros recibamos el mensaje de corrección que trae la palabra.
Y entonces, ¿qué va a hacer? Nos va a ir limpiando, vamos a ir renaciendo, vamos a irle dando vida a nuestro espíritu por medio del Espíritu de Dios y de la palabra. El Espíritu de Dios va a darnos el nacimiento, no nosotros, sino que el Espíritu de Dios va a vivificarnos. Por eso aquí dice en Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, del Espíritu Santo, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces ahí vemos que el agua y el Espíritu. El agua es esa palabra y el Espíritu. El agua es esa palabra, esas aguas que nos van a lavar, van a limpiar nuestro corazón, para que nosotros podamos percibir a Dios. Porque mientras nuestro corazón esté sucio por el pecado, por la rebelión, por la iniquidad, que es la herencia espiritual, entonces nosotros no vamos a poder percibir a Dios. Va a ser como que tenemos nosotros unos lentes que están todos sucios, o nuestros ojos que están todos sucios y que no pueden ver nada. Es una semejanza, no es que así sea. Simplemente te digo, a través de nuestro corazón, por medio de nuestro corazón espiritual, es que nosotros percibimos las cosas espirituales de Dios. Y entonces de esta manera es como nosotros vamos a poder tener esa relación con Dios. Entonces vemos que esto es un proceso. Yo voy recibiendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo me va a ir guiando, me va a ir ayudando a recibir la palabra, a entenderla. Y entonces mi corazón va a estarse limpiando y yo voy a comenzar a tener vida en mi espíritu, y mis sentidos espirituales van a comenzar a despertarse. Y entonces yo voy a mis sentidos espirituales, dije sentidos espirituales, que son los ojos, el tacto, la vista, el oído, el olfato. Y entonces yo voy a poder sentir a Dios y me voy a dar cuenta que efectivamente Jesús es verdadero y que Él viene para que nosotros podamos volver a tener una relación con Dios. Entonces ya vimos estos 2 versículos que son sumamente importantes para poder entender cómo es que tenemos ese nuevo nacimiento. Vemos el versículo 6 que dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces nuestro nacimiento que fue de la voluntad de nuestros padres, generalmente, ¿verdad? Entonces, si es de la voluntad de hombre, entonces nosotros ahí nacemos físicamente, pero de la voluntad de Dios, por su infinita misericordia, a través de la palabra y de la simiente incorruptible de Dios, que es su espíritu, volvemos a nacer como seres espirituales, y entonces nuestro Padre va a ser ese Dios que creó los cielos y la tierra, con el cual vamos a poder tener una relación, una comunicación, que podamos sentir que Él es verdadero, que Él es real, que yo puedo sentirlo, que Él me puede guiar, que Él me puede mandar un mensaje y que yo pueda entender lo que Él me manda. Entonces ahí vemos que lo que es de la carne, carne es, pero lo que es del espíritu es nacido del Espíritu de Dios. Y es espiritual. ¿Qué quiero decir? Tenemos que tener mucho cuidado, porque las cosas espirituales son espirituales. No la podemos ver con nuestros ojos físicos, no lo podemos escuchar con nuestros oídos espirituales. Quizás si yo veo un poco, escucho algo, yo no puedo compartir esto con cualquier persona, porque van a decir que pues estoy loca de decir que tengo visiones o que tengo escucho a Dios. No sé, todo esto es espiritual, y solamente las personas que ya comenzaron a tener una vida espiritual
van a entendernos. ¿Ok? Dice el número 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, nuevamente nos dice Jesús, ¿verdad? Que pues lo espiritual solamente las personas que que tienen ya una relación con Dios, que ya tienen ese nacimiento, van a poderlo entender. Entonces, si nos vamos ahorita a 1 Corintios 2, vamos a ver lo que nos dice esta palabra con respecto a esto. Nos dice el número, es 1 Corintios 2:12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces vemos que cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios, Él va a hacer un trabajo en nosotros que es el nuevo nacimiento y también el que podamos tener comunión con Dios. Dice el número 10, ahí en 1 Corintios 2:10, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces aquí vemos que lo que es espiritual, que viene de Dios, porque también hay un mundo espiritual del reino de las tinieblas, pero lo que es espiritual de Dios viene a través de su Espíritu. Y nosotros, cuando nosotros comenzamos a tener estas enseñanzas, comenzamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a comenzar a percibir a Dios, pero como dice ahí, no somos predecibles, el mundo no lo va a ver, el viento no lo vemos, no lo vemos, pero lo podemos sentir. Todas las cosas espirituales así son, no las vemos con los ojos físicos, el mundo no las percibe, la mayoría de las personas ni siquiera tienen idea de que existan, sin embargo existen y en algún momento se manifiestan, así como el viento viene y sientes el viento, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. O sea, así es lo espiritual no se puede discernir, no se puede entender con los ojos espirituales, con los ojos físicos. Por eso Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que era necesario que volviera a nacer. Quiere decir, es necesario que tú puedas ser un ser espiritual para que puedas entender cómo es que esto se hace. Para que tú puedas entender por qué es que yo hago esas señales. Ya reconociste que vengo de Dios, pero no puedes entender, ¿sí?, las cosas espirituales y solamente estás enfocado en las cosas físicas. Entonces, yo les había comentado que este libro de Juan era un libro que nos hablaba más profundamente acerca de las cosas espirituales y creo que ya lo estás viendo que así es. Este es un libro que nos habla más profundamente. Entonces, bueno, pues aquí terminamos. Yo espero que con esta enseñanza, esta segunda parte de lo que sería el nuevo nacimiento, pues te haya quedado un poquito más claro lo que yo te trato de decir a través de esta palabra y que pues tú puedas recibirlo. Vamos a inclinar nuestra cabeza y a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. ¿Ok? Vamos a cerrar nuestros ojos ahí, vamos a decir en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ayúdanos a entender esto. Vamos a decir, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos alinee. En el nombre de Jesús, le ordeno a mi cuerpo que se sujete a mi alma. En el nombre de Jesús, le ordeno a mi alma que se sujete a mi espíritu. En el nombre de Jesús, le ordeno a mi espíritu que se sujete al espíritu de mi Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, le ordeno a mi cuerpo que se alinee a mi espíritu, a mi alma, y en el nombre de Jesús le ordeno a mi alma
que se alinee a mi espíritu, y en el nombre de Jesús le ordeno a mi espíritu que se alinee al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Y en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a entender esta palabra, que nosotros podamos ver, Espíritu Santo, que es muy importante que nosotros prestemos atención a tu palabra, que es muy importante que nosotros creamos que es a través de la palabra y de ti, Espíritu Santo, que nosotros podemos volver a tener ese nacimiento, ese renacimiento, esa vivificación en nuestro espíritu, para que nosotros podamos percibir a Dios y que nosotros podamos ver que Dios es real, que Jesús es real. Y yo clamo en este día a Jesús para que Él pueda tocar tu corazón, que tú puedas creer que Él se puede manifestar a tu vida, pero que lo único que necesitas es buscarlo y ser obediente a su palabra. Te pido, Señor Jesús, que toque los corazones, que podamos entender que tú eres real, que te podemos percibir y que cuando tú tocas nuestro corazón, pues sucede algo muy hermoso, que es poder darnos cuenta que eres real y que no estamos solos, que tenemos a alguien que nos puede fortalecer y ayudar en los momentos más difíciles, en los que muchas veces una persona, por mucha de confianza que sea de nosotros, por un muy amigo o amiga, pues no nos puede más que escuchar, pero tú nos puedes escuchar y además nos puedes ayudar. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. A ti hemos orado. Amén. Ok, pues que tengan una excelente semana, que sean muy bendecidos todos y nos vemos en la próxima. Bye.